Hola a todos, soy Miguel Ángel Trentano y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube llamado Estrellas Anónimas del Motociclismo. Os voy a contar una historia que pasó en las décadas de los años 70, 80 y 90. Soy uno de aquellos que, como muchos, participé en aquella época. Historia de pilotos, mecánicos y gente apasionada al mundo de la moto de carrera de velocidad. En una época dorada del motociclismo que forjó leyendas, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Aquí vamos a contar historias de pilotos valientes, atrevidos, audaces, que arriesgaron todo por la velocidad, su verdadera pasión. De mecánicos ingeniosos que con apenas herramientas básicas y pura pasión lograron proezas que desafiaban la lógica. De pequeños sponsors apasionados que hicieron posible que los sueños se convirtieran en realidad. Estas son historias no contadas, rostros olvidados que hicieron sacudir el asfalto de los circuitos. Y aunque no todos alcanzaron el reconocimiento merecido, dejaron una huella imborrable en el mundo de las dos ruedas. Prepárate para descubrir anécdotas, triunfos, fracasos y volver a revivir el espíritu de una época, donde lo que importaba no era el reconocimiento, sino la pasión por la velocidad. Sube el volumen, agarra fuerte el manillar y comenzamos este viaje por la historia del motociclismo. Nuestro invitado de hoy es Vicente Martínez Salvadores. Vicente Martínez Salvadores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento de formar parte de esta historia del motociclismo, claro. Bienvenido a Estrellas Anónimas del Motociclismo. Pues muchas gracias. ¿Qué te motivó para correr en moto? Bueno, el motivo fue que éramos amigos, Vicente Ferrer, Agustín Calafat, Paco Calafat. Paco ya era más mayor que nosotros, él ya había empezado a correr y bueno, y nos gustaban las motos. Escudería Videsa. Entonces aún no era. Aún no era la escudería Videsa. Y ellos empezaron y lógicamente pues me picó el mundo este. Me compré una moto, hacíamos malabarismo, haciendo motocross, subiendo por tierras que casi era imposible subir. Y ahí empezó todo. Luego, por el tiempo, unos amigos, Florentino y un tal Enrique Colomer, tenían una moto de 74, una Derby. Amigos tuyos. Amigos míos. Sí. Que por cierto, el hijo de Florentino hoy es uno de los mecánicos de mi hermano en el Mundial. Y hay que decir que este señor, y disculpa, es hermano de Jorge Martínez Aspar. Entonces, por eso dice lo de los mecánicos del Mundial. Y bueno, y lógicamente pues me picó el gusanillo este de las motos. Preparamos una moto de calle. Mi primera carrera fue en Játiva. Y ando primero, me caí a falta de 2 vueltas, pero bueno... ¿En la primera carrera? La primera carrera. Iba primero. Me caí, pero aún hice tercero en la carrera esta. Me levanté, hice tercero. ¿Saliste en Derby, no? En Derby, de una 74 de un amigo, la preparamos por la noche y al día siguiente correr, así, sin más ni menos. Y bueno... La inscripción, la licencia, sacamos... No, eso ya la tenía, ya lo teníamos. Y ya el programa ya estaba hecho. Ya la idea la llevábamos, pero... ¿En qué edad era? ¿En qué edad? Perdón, esto yo tendría entonces, pues, 17, 18 años. 18. No era igual que ahora que en 13 o 12 ya estás en el Mundial, no, entonces era más difícil porque también es verdad que en mi casa pues mi padre no le hacía mucha gracia que corriéramos en moto, luego sí que le gustó mucho, pero al principio era muy difícil. Yo creo que eso le pasa a todos los padres. Claro. Con el miedo que tienen, porque claro, eso es un deporte de riesgo. Es un deporte de riesgo y lógicamente los padres pues quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Pero en aquella época también hay que decir que el correr en moto en los años 70 ya se veía como una cosa de gente un poco así que no, nosotros lo mirábamos como un deporte y tal cual hemos continuado como un deporte y la prueba la tenemos en lo que hoy tenemos. Es un gran deporte y creo que es donde
tenemos los pilotos mejores del mundial hoy en España. Sí. Así. ¿Y te ayudó alguien al principio? No, nadie, por desgracia, sí. Como he dicho antes, pues 2 amigos. Por la noche cogimos la moto de uno de ellos, la preparamos, quitamos el faro, el pilotos, la preparamos un poco y al día siguiente a correr. Una moto de calle, ¿no? Una Derby de 74 Sport y nada más. Y ese mismo día compré una moto en 25.000 pesetas. Que la tenía. ¿Y qué moto era? Una Derby que había sido de Manolo Barea. Y la tenía... Gran piloto. Ya lo creo, muy buen piloto. Y la tenían en la escudería Videsa, se la habían dejado a un piloto de Alcira y aquel me la vendió a mí. Me la vendió en 25.000 pesetas, a pagar poco como pudiera trabajando, pagarla. La semana siguiente nos fuimos con la escudería Videsa, yo con un 127 en la moto atada arriba de la baqueta, y nos vamos... Aquello era cómico, ¿eh? Te montábamos por completo, uno el chasis dentro del coche, el otro... Y nos vamos a Almería, y gano la carrera. Gano la carrera, a raíz de ahí pues ya empiezo pues, a correr, corría con Vicente Ferrer, él entonces también corría en 74, en Lambreta, corría también en Simpson, y la verdad pues hice juniors, y no había nadie que me ayudara, porque en aquella época era muy difícil conseguir dinero, sponsors, esto, ¿no? Luego ya me quedé sin moto y quería pasar a senior, pero aún en 125 yo quería ver... Estamos hablando de junior. Estamos hablando de junior. Y una junior. cosa muy importante que no le hemos dicho, ¿quién te facilitó el mono, el casco? Bueno, lo primero, no, un mono viejo que tenían en la escudería me lo dejaron, entonces hice las primeras carreras. Y un amigo mío, un tal Juan Aguilar, que por desgracia ya no vive. Ya falleció. Ya falleció, sí. Entonces, en aquella época, Tomás Calvo, en Tarragona, hacía unos trajes muy buenos. Por cierto, él es el que le hacía los trajes a la escudería Videsa, a Benjamín Grau. Y nos fuimos a Tarragona, y ahí me acordaré toda la vida, para que me hicieran el traje. Y resulta que el mismo traje que usaba Benjamín Grau me venía bien a mí. Era cambiar los colores y poner el nombre mío, y de ahí hicieron el traje mío. Y costó 15.500 pesetas, que las pagó Juan Aguilar, se las dio a Paco Calafat y compramos el traje. A raíz de ahí ya empecé a correr, corrí en 74, en 125, en 250, en Guadalajara gané en todas las categorías. Recuerdo yo la mobilet. Y eso luego... tengo aún ahí, Vicente. Ya, pero cuando el tema de la mobilet, cuando yo llego a correr a mobilet, es una anécdota muy grande. Nos vamos Vicente Ferrer y yo a hablar con Ildefonso González, que era el que llevaba las mobilets. Y le ofrecí correr en Cullera, que era campeonato de España, yo aún era junior. Yo tenía el contrato, la inscripción para correr la carrera esta, pero no tenía moto. Pero no tenía moto. Entonces nos fuimos Vicente Ferrer y yo, como he dicho, y hablamos con él. Por ninguna de las maneras, ni con dinero, ni con nada, me quería dejar la moto. Yo le dije, oye, yo tengo el contrato, tengo la licencia, lo tengo todo preparado para salir con la... No, yo tengo muchos pilotos, el dinero... Bueno, no quería. ¿Qué hice yo? Yo fui a la carrera, me puse al lado de la movilidad con el traje puesto y el casco en la mano. Hacen el primer entreno y no salgo. Pero es que él tampoco tenía piloto para salir. Y yo allí estaba esperando. Y cuando llega el segundo entreno... Qué situación más rara, ¿verdad? Sí, y cuando llega el segundo entreno... Ni tú tenías moto, ni aquí yo tenía piloto. Ni este señor piloto, fíjate, y yo estaba en la moto. Y yo allí esperando. Y en el segundo entreno, sin conocer la moto, sin haber rodado nunca en este circuito, me dejan la moto, salgo al segundo entreno, hago el mejor tiempo. Al día siguiente, porque esto era sábado, el día siguiente, domingo, que hacen la carrera, gano la carrera a una vuelta del segundo clasificado. Entonces, que por cierto creo que era el Vicente, el pescadero de Sueca. La cuestión que ganó la carrera... Vicente Linares. Vicente Linares. Entonces, a partir de esta carrera,
Estuve 2 años con Mobilet, gané prácticamente todas las carreras que participé, todas, y ya pasé a Super. En Super ya la Mobilet se quedaba un poco corta para correr en Super, y nos ofrecieron desde... Entonces había mucho nivel, ¿sabes? Había mucho nivel. Ángel Nieto, Ángel Nieto, Ricardo Tormo, Andrés Sánchez María. Había muchos pilotos muy, muy buenos. Y nos ofrecieron correr con la moto del Terry Speed, que había sido subcampeona del mundo. Nos fuimos a Eibar a probarla. País Vasco. Y que es donde está la fábrica de Mobilet, porque en la Mobilet no era Mobilet, era Motobecan. Entonces, claro, probé la moto era una pasada muy buena, y nos propusieron hacer un presupuesto para hacer el campeonato de España, campeonato de Europa y alguna carrera de mundial. Pero bueno, esto no llegó a su fin, no se consiguió el dinero que hacía falta, no sé. Y yo al final compré una MBA monocasco, que era de Luis Miguel Reyes, la compramos, hice el campeonato de España con ella, y bueno, todo esto era con sponsors, nada, prácticamente sabías que ibas a la carrera, si terminabas, te clasificabas, cobrabas, con eso volvías, pero sin sponsors y sin nada. Sí que es verdad que en Alcira pues tenía Grefusa, que me ayudó en aquella época, tenía también Transportes Mazo, que también me ayudaron, Alfonso Rus también me ayudó en aquella época, y con eso pues íbamos a las carreras. Era lo que entonces había. ¿Y cuál crees que fue tu mejor carrera o tu mejor temporada? Primero, mejor temporada y después tu mejor carrera. Yo creo que de todas las carreras que yo hice, una de las mejores fue en Burgos con la Mobilet, porque era un polígono bastante rápido y aún era yo senior, y gané la carrera también. Había rivales muy buenos, estaba el Sánchez Marín también, y rivales muy buenos. El Marcelino García también estaba, había gente buena. Y a partir de ahí ya, cuando pasé a Super, también hice carreras muy buenas, porque Guadalajara hice tercero, Jarama también. Aquí en Cullera hice cuarto, porque rompí la moto. Aquí hay una cosa muy buena, porque una de las cosas que Ricardo tenía era lo buena persona que era y lo que ayudaba a la gente. Ricardo era único en estas cosas. Ricardo en aquella época corría para San Benero. San Benero MBA, prácticamente el motor era el mismo, era todo lo mismo. Yo tenía la MBA mía y rompí el cigüeñal. Y Ricardo, recuerdo que dijo: vete a Alcira, desmonta la moto, y esta noche cuando yo termine con toda la prensa y esto, me iré a Alcira y te montaré el motor. Qué gran tipo, Qué gran tipo. De verdad que era una gran persona. Y me emociono porque de verdad yo viví con él mucho tiempo. Él estuvo en el equipo de mi hermano y con nosotros en la Copa, cuando teníamos al Montañés y al Jesús Chelet. Era una gran persona, Ricardo, y me ayudó mucho, me ayudó montándome el motor, ayudándome, y el día siguiente hice cuarto en el Campeonato de España en Cullera. Entonces, claro, he tenido carreras muy buenas. Entonces, Cullera yo creo que era la carrera más importante. Para mí, más importante. En España la más importante. Sí. Porque es que incluso era Campeonato de España la primera también. E internacional. Era la primera de la temporada. Y hasta incluso en 2 y medio venían el padre del Rossi, corrió allí. Sí. Graciano Rossi. Sí. O sea, era internacional, era el Campeonato de España internacional. Y bueno, y esto es... ¿Cuántos podiums hiciste? ¿Recuerdas? Bueno, podiums hice muchos. Yo durante 3 años prácticamente gané todas las carreras que participé. Durante 3 años, y luego... ¿Trofeos tendrás? Tengo muchos en casa, aparte de los que... Porque aquí había un problema muy grande. Al final en Mobilet el contrato era... No quería primero darme la moto, luego dice, de hoy en adelante yo le ofrecí lo que él quisiera, porque la idea mía era correr. Tú lo que querías era correr, ya está, claro. Y me dice, no, de hoy en adelante, como vamos a ganar todas las carreras,
Eso decía este hombre. Y yo le digo, oye, primero hay que correr y luego veremos. Dice, no te preocupes, un trofeo para ti y el otro para mí, un trofeo para ti y el otro para mí. Y esto fue el contrato que hice con él. El dinero que me daban de las carreras era mío y el trofeo, pues no lo repartíamos. Hay muchos trofeos, por lo que tú me preguntas, sí que tengo muchos trofeos en casa, tengo también algunos diplomas y bueno. ¿Cuántos años corriste, Vicente? Yo corrí desde el 75 hasta el 82, hasta el 81, O sea... y luego en el 82 aún hice alguna carrera, pero ya pocas, porque coincidió con la Pantanada a final de año. Eso fue en el 82, ¿verdad? Sí, fue en el 20 de octubre del 82 fue la Pantanada, ya a partir de ahí ya no continué. De cierto, nos retiramos Vicente Ferrer y yo en Esplugas de Llobregat, Campeonato de España. Yo iba primero. Primero en el campeonato. En el campeonato. Ese año ganó el campeonato el San Andrés en Chamartín, que aparte de rival, creo que ha sido de los mejores compañeros y amigos que he tenido. Es una grandísima persona. Es una gran persona. Sí, lo sé. Continúo, creo, siendo uno de los mejores amigos que tiene y tengo. Lo aprecio mucho. Y hemos sido muy rivales, pero muy amigos. Siempre. Eso entonces era así. Ahora, desgraciadamente, desgraciadamente creo que no es igual. Pero antes había una rivalidad grande, pero al mismo tiempo cuando terminábamos era sana. Y bueno, y en Esplugas de Llobregat lo que ocurrió, yo iba primero al campeonato de España en aquella época y en una curva muy rápida me caí porque la MBA, uno de los picos del encendido, yo sabía que tenía un defecto. Encendido electrónico. Y a tope entré y metí la mano paquicera porque se me soltaba el picú este. Se aflojaba Y no hacía contacto, era lo que hacía la corriente del motor. Sí. Lo que hacía, entonces claro, me pegué una hostia muy fuerte, me desperté en el hospital. La carrera la ganó Andrés, segundo creo que fue mi hermano, o no recuerdo al final, porque ya te digo, estaba en el hospital. Lo que sí que recuerdo que Vicente Ferrer también iba primero, rompió el cable de gas. Y nos vinimos los dos con la furgoneta llorando desde Esplugas de Llobregat al cine y dijimos ya no podemos continuar, vamos a dejarlo porque esto no puede ser, llevamos mucho gasto. En aquella época era como te digo, lo que te daban era lo que tenías para volver a la siguiente carrera. De no ser así, pues no podías continuar. Y terminó pues mi carrera deportiva en la moto, sí que gané. Los 7 u 8 años que estuve, de verdad, fue la mejor época de mi vida porque lo disfruté mucho, mucho. ¿Y cuál es el circuito que más te gustaba y o más te gustó? A mí, de los que más me gustaron, fue en Jerez de la Frontera, me gustó mucho. Pero lo que era... era Mercajerez. Aún no era el circuito... O sea, no era el circuito permanente de ahora. Aún no existía. Y allí en Mercajerez era un circuito que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Me divertí mucho. Allí Ángel Nieto llevó toda su escudería de Garelli, él, su compañero. Esa carrera sí que era una carrera internacional, por cierto, Campeonato de España, pero internacional 125. Iba primero Ricardo, segundo mi hermano, tercero yo. Nieto se retiró diciendo que había roto el motor. Yo creo que Nieto tenía claro que a Ricardo no le ganaba ese Lo tenía día. complicado, ¿verdad? Lo tenía complicado. Y yo yendo tercero rompí a 2 vueltas del final. Esta carrera fue una de las mejores que más me divertí. Era un circuito muy rápido y había cuando pasaba en meta, venía una curva izquierda con una bajada que veías el cielo, la tenías que adivinar la curva. Y era a tope en tercera, tope abajo. Y el día anterior a esta carrera, mi hermano, hablando con Ricardo, ellos corrían en 50 y en 125. Y yo estaba con ellos cenando y decían, no, esta curva, la bajada yo la hago en quinta tope. Claro, yo creía que estaban hablando de 125. Y yo en meta estaba el octavo.
Y yo decía, bueno, si eso si lo esto lo entiendo, hace, eso si se esto hace. lo hace, yo también. Y yo lo intenté cuando dieron la salida y casi al final de la bajada, que era una curva de primera izquierdas, casi me la pego y digo, no, esto no se quita, esto no se quita. Y bueno, y la verdad, hay anécdotas muy buenas, y Jerez era un circuito que a mí me gustó mucho. En el Jarama también hice tercero, en Guadalajara también. Y bueno, ese año me divertí mucho. Y por el contrario, ¿cuál era el circuito que te se atragantaba un poco o que no te gustaba? Bueno, a mí, yo es que creo que nunca he dicho este circuito no me gusta, nunca. Si acaso, en Calafat sí que era un circuito que no me terminaba de gustar, o bien porque yo no me adaptaba, no sé, porque al final de recta una curva rápida izquierda y hacía una de primera a derecha, luego tenía la chicane, que no me terminaba de gustar mucho, ¿no? Además, en aquella época... Y también hacía mucho viento, coincidía con mucho viento siempre. Y el asfalto era fatal, muy fatal. También, era fatal. Sí. Y antes has dicho que yendo primero en el Campeonato de España te retiraste. Me tuve que retirar. Si tú crees que hubieras tenido apoyo... Hombre, hubiera continuado, lógicamente, pero No, pero hablando... ¿dónde crees que habías podido llegar? Bueno, claro, mira, yo no puedo adivinarlo. Lo que no, eso está claro, pero digo... En un momento, el año este lo ganó el Campeonato de España Andrés Sánchez Marín. En esta carrera Andrés iba 2 puntos detrás de mí, yo iba primero, y bueno, no sé qué hubiera pasado. A falta de 2 carreras me retiré. Y claro, lógicamente estamos hablando de una época que no tenías dinero, la reparación de la moto por aquella época, estábamos hablando de 600.000 y 700.000 pesetas, estamos hablando de mucho dinero, casi te comprabas un piso. Sí, lo que estamos y el trabajo mío era, pues oye, yo trabajaba en Avidesa, a ratos en el campo, ayudando a mi padre, y no podías hacer estos gastos, era imposible, a no ser que encontraras un sponsor y que te ayudara. Ahí es donde iba. ¿Has ayudado a algún piloto, Vicente? A muchos pilotos les he ayudado. Al principio, pues uno de los primeros fue Rafael Roses Chama, porque en aquella época yo tenía el circuito de la casita, una pista de karts. Rafael Roses. Efectivamente, un buen piloto. Sí, también. Y bueno, ha estado en el Mundial, pero empezó conmigo. Yo preparaba ahí unos motitos, los fines de semana hacíamos carreras para los chavales que empezaban y nos divertíamos. Saqué a Rafael Rodés Chama, a Esteban Bono también. Luego, ya cuando montamos el tema de Honda en Alcina, mi hermano y yo, que era su promotor, teníamos a Montañés y a Chelet, a Risi, que eran 2 grandes pilotos, para hacer el campeonato de España del Criterium, lo cual fuimos todo el año primero, al final quedamos segundo en el campeonato. Y Ricardo venía como técnico del equipo y el director de equipo, y Ricardo Torbo, técnico del equipo. Y bueno, a muchos pilotos he ayudado, en todo lo que he podido siempre. Ha sido un mundo que me ha gustado mucho. Lo que pasa que esto, yo siempre digo lo mismo en este tema, cuando yo dejé de correr es como el que fuma. Cuando tú fumas, si quieres dejar de fumar, tienes que dejar de comprar el tabaco. Yo en aquella época, cuando dije no puedo correr más, pasé un año o 2 muy malos, porque era una debilidad muy grande la que yo tenía por la moto. Es como una adicción, ¿verdad? Una adicción, efectivamente. Entonces mi hermano empezó a ganar muchas carreras, mi hermano parecía Dios, aparecía por todos los sitios, era muy bueno. Y yo dejé de correr, hasta de comprar las revistas, porque era algo que quería dejarlo, porque no podía continuar. Hay una anécdota que recuerdo en Albacete, probando las derbis, mi hermano y Ricardo. Mi hermano me dice, si probarás una moto de estas, verías. Y yo le contesté, si yo probara una moto de estas, aún me iría y me sacaría una licencia y correría. Pero cuando dices lo dejo, debes de dejarlo todo.
porque si no es peor. De hecho, hoy en día intento, claro, lógicamente, soy hermano de quien soy, es un mundo que me gusta, me ha gustado siempre, pero intento no profundizar en el tema del mundo de la moto. Ahondar porque es que me gusta aún y no quiero profundizar. Sí que me preocupo siempre ver el equipo, mi hermano, el otro, cómo queda. Lógicamente, este mundo lo veo. Y si puedo ver la carrera por la tele, mejor, porque me gusta verla y escuchar y ver cómo se desarrolla, más que casi ir y ver trozos de carrera, no. Prefiero verla bien vista. Y Vicente, y para finalizar, antes de hablar, porque ahora haremos un inciso para hablar un poquito de Jorge. Y aquí estás. Sí, claro. Me voy a aprovechar un poquito de ti. Y para finalizar contigo, ¿qué se te ha quedado en el tintero? ¿Qué crees tú que...? Bueno, por mi parte se me ha quedado lo que hemos hablado. Yo, si hubiera podido continuar, hubiera continuado en el mundo de la moto. Y no sé qué decirte yo, dónde hubiera llegado, no lo sé. Lo que sí que sé es que siempre he creído en mi hermano, hasta incluso antes de correr mi hermano, yo ya decía, este es campeón, porque se le veía. Entonces yo creo que yo llegué a un punto, aparte de no poder continuar, porque no podías económicamente, pero había una cosa que tenía muy clara, que mi hermano sí que hubiera podido, sí que podía continuar y ser campeón, como lo ha sido, claro. Y ahora pues ya dejamos tu biografía en este caso y un inciso en Jorge. ¿Cómo ayudaste tú? Porque esa historia la sé, pero la gente igual no la sabe. Entonces, ¿cómo ayudaste tú a sacarle la licencia a Jorge? Bueno, ahí fuimos en aquella época el presidente de la federación, que era Vicente Ramos. Y Orfi, la famosa Orfi, que aún está. Sí, aún está. Está en el circuito, está en comisaria. Exacto. Pues bueno, recuerdo que fui con mi hermano a la calle Sangre, que estaba la Federación Valenciana, y subo... Estamos hablando de la calle Sangre de Valencia, ¿eh? De Valencia, que es donde estaba la Federación Valenciana de Motociclismo. Eso estaba justo entre la plaza del ayuntamiento, que hacía esquina o algo así. Exacto. Y subimos al cuarto piso y yo le digo, don Vicente, mire, le presento a mi hermano que quiere empezar ya a correr y esto. Y me dice, bueno, sí, mira, tienes que... Ahora te doy unos papeles, le dice a tu padre que firme la autorización. Y yo le dije, bueno, mi padre está ahí abajo. ¿Está ahí abajo? Digo, sí, él está ahí abajo. Si quiere me da los papeles, yo bajo y que me los firme. Y dice, no, dile a tu padre que suba. Digo, no, es que él no va a poder subir, él está ahí. Si quiere usted, me da los papeles. Y él sabía que no era verdad, claro. Y entonces me dice, mira, ¿tú ves esos clavos que hay ahí arriba? Digo, sí. Dice, ¿sabes para qué es? Digo, pues no sé. Dice, eso es para colgar los jamones. Y venía la carrera de Guadassuar, que es la primera del año, ¿no? Y yo le digo, mire, don Vicente, yo en mi casa jamones no comemos, pero si usted quiere una caja de naranjas, sí que se la llevo. Y me dice, si me traes 4 cajas de naranjas a Guadassuar, tu hermano le entregaré la licencia en Guadassuar. Entonces yo firmé, bajé para que mi padre firmara, que era yo, firmé, le hizo la licencia. Estaba bien pavo este hombre. Sí, era muy listo. El señor Vicente Ramos era muy listo, muy listo. Y bueno, y efectivamente le llevé los 4 cajones a Guadassuar, mi hermano corrió, en Guadassuar hizo tercero también, era su primera carrera, iba primero, por cierto, y se cayó al final de recta, entre comillas, se cayó al final de recta, y bueno, hizo tercero aún, y a raíz ¿Y por qué dices entre comillas? Bueno, porque saberlo, bueno. Había pilotos más veteranos, más experiencia o más veteranos, y bueno, y él se cayó. Son las carreras. Sí. Y nada más, y a partir de ahí
mi hermano hizo la Copa Striker. Eso te iba a preguntar, que eso también... Ya vimos que iba, que lo hacía muy bien. ¿Y cómo ibais en las carreras? Bueno, ¿En qué vehículos? En aquella Eso época, es muy cómico. cuando la Copa Striker yo tenía un 124 Sport, Ajá. motor 1600, aquí yo consumía mucho más que las motos todas enteras, consumía mucho, era muy difícil de ir, teníamos un remolque y de esta manera pues íbamos. El campeonato de la Copa Striker lo hicimos con el coche este, Sí, sí. el remolque, la moto y mi hermano, yo, y como coincidíamos algunas carreras, cuando no podía ir yo les dejaba el coche a mi hermano Tony y a Adele, y ellos iban a la carrera de la Copa Striker y yo me iba a correr el campeonato senior que tus tenía carreras, corría sí. en aquella época con el Burlet. Y efectivamente así fue. Y para terminar, Vicente, una historia que me contaron o me han contado o he oído, no sé, ¿cómo se compró la Bultaco Striker? La Bultaco Striker ahora en este momento la podéis ver, la auténtica. La auténtica que se compró, la compró mi madre y yo, a escondidas de mi padre. Esa anécdota. A pagar a letras poco a poco para que mi hermano pudiera correr. Con la mala suerte que resulta que la Copa Striker debía de ser, la Striker era blanca o negra, pero se montó la Copa Striker, el criterium de la Striker se montó para correr solo en la blanca. ¿Qué ocurrió? Que nosotros fuimos con la nuestra y cuando llegamos al circuito de Calafat, que era la primera carrera, La sorpresa es que eran todas blancas y nos dijeron, no podéis correr. ¿Qué hicieron? Yo a esa carrera no pude ir porque coincidía con la carrera de Burgos, y yo estaba en Burgos. de Campeonato de España. El Campeonato de España. Entonces ellos lo que hacen es lo siguiente, a uno de los pilotos que no se clasifica, le digo, oye, déjame las tapas, el depósito y las ruedas, que es lo que cambiaba, el motor era el mismo. Y mi hermano corre la carrera, la gana, y a partir de ahí, Adrián Campos, que era el dueño de la escudería Videsa, lógicamente, él le compra una segunda moto a él y otra a Rafa Zurita, y iban juntos siempre a las carreras. Compra dos Bultaco Strikers, una para cada uno, ya de los colores que tocaba. Pero Jorge salió en llantas rojas. Sí, creo claro. recordar Sí, que era el único, ¿no? Sí, era el único porque no, las llantas que tenía eran esas, no había otras. Pero bueno, ahí se... Y bueno, y prácticamente ganó todas las carreras, todas, en la Copa Striker. De hecho, creo que nada más que tuvimos un fallo, llevar el motor a fábrica. Durante todo el año corrimos con el mismo motor, de serie completamente, todo normal, todo bien, ganando las carreras, el Sito, el Cardús. El Cardús en Andorra me dijo a mí, lo que más me jode no es que me ganen por piloto, sino que me ganen por moto. Claro, él era oficial de Bultaco y Sito también. Nosotros no, nosotros teníamos una... Eran dos pilotos catalanes, claro. Sí, pero iba el Carmona con ellos también, Carmona, sí. Ángel Carmona, y nosotros no, nosotros teníamos una Bultaco comprada, ya levantábamos la culata, oye, esto está bien, la poníamos a la carrera, y nada más. Y bueno, y a falta, en la última carrera, que era una carrera de resistencia, yo propuse de coger, el motor no se había reparado en todo el año, entonces yo propuse llevar el motor a fábrica, que lo repasaran, que no corriera, solo que lo repasaran para que no rompiera, y nos traen el motor a Calafat, que era la última carrera de resistencia, y recuerdo muy bien que el Ignacio Bultó me dijo, ¿has traído herramienta? Y yo le dije, hombre, justamente hoy sí, íbamos con el camión de la escudería Videsa y todo. Mi hermano nada más terminando la carrera ya era campeón. Bueno, a mitad de carrera, digamos, al final de recta, se le partió el cigüeñal por la mitad. No terminó. Creo que fue una de las carreras que he visto llorar más a mi hermano, porque él lo puso todo y yo también. Y eso que estaba recién y reparado. él empezaba, y claro, vamos, llevábamos a toda una fábrica de cabeza. Eso es verdad, eso, bueno, el dueño de Bultaco lo reconoció delante de toda la prensa. El señor Bultó. El señor Bultó dijo, para mí, si alguien ha ganado este campeonato,
ha sido este chaval que sin ayudarle a nadie nos ha llevado de cabeza toda una fábrica. Es que Jorge, Y así fue. Que Jorge Así fue. eran palabras mayores. Palabras mayores en todo, sí que es verdad. Pues nada, Vicente, muchísimas gracias por haber venido y Pues- contarnos tu historia. Y gracias. De nuevo. Pues muchas gracias a vosotros y que estáis haciendo un gran esfuerzo por esto. Muchas gracias.